La noche en el rancho había caído con un silencio extraño, más pesado de lo habitual. El viento apenas movía las viejas tablas del granero, y los caballos permanecían inquietos, golpeando el suelo con sus cascos como si presentieran algo que los humanos aún no podían ver. El ranchero, acostumbrado a la tranquilidad de esas tierras abiertas, despertó sobresaltado por un ruido seco, como si algo hubiera caído o sido arrastrado dentro del granero. Al principio pensó que quizá era un coyote, o tal vez un vagabundo buscando refugio, pero había algo diferente en ese sonido, algo que hacía que el corazón le latiera con un ritmo distinto. Tomó su lámpara de aceite, se colocó las botas y salió al exterior, sintiendo el frío atravesar la camisa. El camino hacia el granero parecía más largo que nunca, y cada paso hacía crujir la tierra seca bajo sus pies. Mientras se acercaba, el silencio se volvió más intenso, como si todo el valle contuviera la respiración. Empujó las puertas del granero con cautela, dejando que la luz amarillenta de la lámpara se abriera paso entre las sombras acumuladas. Entonces la vio. Una joven, tendida en el suelo, con las muñecas y los tobillos atados por cuerdas antiguas, gruesas y marcadas con símbolos extraños. Su piel estaba cubierta de polvo y nieve derretida, como si hubiese sido arrastrada desde muy lejos. Su respiración era rápida, temblorosa, y sus ojos reflejaban una mezcla de terror y esperanza. Cuando la luz la alcanzó por completo, la joven levantó la mirada y sus labios se abrieron con desesperación. «Por favor, te lo ruego, desátame», susurró con una voz débil pero cargada de urgencia. El ranchero se quedó paralizado. Su mente no entendía lo que veía, y algo en su interior se resistía a acercarse. No era solo la sorpresa de encontrar a alguien en su propiedad, era la forma en que estaba atada, los símbolos, la manera en que parecía haber sido abandonada ahí por manos que conocían viejas tradiciones. Él había escuchado historias del pueblo, historias transmitidas en susurros, historias que hablaban de rituales antiguos, de marcas sagradas, de seres entregados al destino. Nadie debía desatar a quien llevaba ese tipo de cuerdas. Era ley, era tradición, era advertencia. Pero la joven volvió a suplicar, esta vez con más fuerza, como si el tiempo se estuviera acabando. «No me dejes así, por favor, si no me liberas antes del amanecer, será peor». Su voz se quebró, y una lágrima cayó sobre la paja. El ranchero sintió un escalofrío. No sabía qué significaba aquello, ni quién la había llevado, ni qué peligro mencionaba, pero algo en su mirada le atravesó el alma. No era una enemiga. No era una intrusa. Era alguien que había sufrido. Alguien que necesitaba ayuda. Sin embargo, la tradición pesaba sobre él como una cadena invisible. Sus manos temblaron. Su respiración se aceleró. La lucha era interna, profunda, ancestral. La lámpara titiló, proyectando sombras que parecían moverse solas entre las vigas del granero. Y entonces, en ese instante suspendido, el ranchero comprendió que esa noche marcaría el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. El ranchero permaneció frente a la joven sin poder moverse, como si el peso de generaciones enteras estuviera apoyado sobre sus hombros. La lámpara en su mano seguía temblando, proyectando un círculo de luz que hacía visibles las cuerdas antiguas, las marcas tribales y los símbolos que parecían dibujados con intención ritual. Él conocía esos signos. Los había visto antes, grabados en rocas antiguas, mencionados en relatos que los ancianos contaban alrededor del fuego, relatos que advertían sobre intervenir en destinos sellados por fuerzas más viejas que el propio territorio. La joven respiraba con dificultad, como si el tiempo se estuviera agotando. Cada intento de hablar le robaba energía, pero aún así insistía. «No me dejes aquí, no fui puesta por mi voluntad, por favor». Las palabras resonaron en el interior del ranchero, pero junto a ellas apareció otra voz, la de su abuelo, grave y clara, recordándole la tradición más antigua del valle. Quien desate a uno marcado por cuerdas de símbolo antiguo, quedará ligado a su destino. Su vida dejará de ser suya. Era más que superstición. Era ley. Ningún ranchero, colono o poblador se atrevía a romperla. Los pocos que alguna vez lo hicieron desaparecieron, o fueron encontrados con la mirada perdida, hablando de sombras, de voces, de pactos que no podían deshacer. Y sin embargo, ahí estaba él, enfrentado a la misma disyuntiva, con la joven mirándolo como si él fuera su única esperanza. Tragó saliva y retrocedió un paso, tratando de recuperar claridad. Miró alrededor del granero, buscando explicaciones lógicas. ¿Quién la había traído? ¿Por qué en su propiedad? ¿Por qué él?
pero ninguna respuesta llegó. El viento se coló por una rendija y apagó parte de la llama, dejando al granero sumido en un semioscuridad inquietante. Los caballos, al otro lado, relincharon con nerviosismo, golpeando las paredes de sus establos. Era como si la naturaleza entera reaccionara a la presencia de esa mujer atada. El ranchero quiso salir, alejarse, recuperar el control, pero justo cuando dio la vuelta, escuchó un sonido que lo detuvo, un susurro apenas audible, como un canto lejano. Venía de las cuerdas. No de la joven, sino de las cuerdas mismas. Era imposible, pero el sonido estaba ahí, vibrando como si algo durmiera dentro de ellas. Él volvió la mirada y vio que los símbolos parecían brillar levemente, apenas perceptibles, como si respondieran a la cercanía de la luz. Un escalofrío le recorrió la espalda. Entonces comprendió por qué la tradición existía. No era una norma moral, era una advertencia. La joven habló otra vez, con más urgencia. No soy lo que piensas, no estoy maldita, me usaron, me entregaron, pero si me dejas aquí, seré peor para todos. El ranchero sintió que el aire se volvía más frío, como si algo invisible se estuviera acercando desde el exterior. Miró hacia la puerta del granero y tuvo la sensación de que había sombras moviéndose en la nieve. No quería creerlo, pero la intuición gritaba algo que su mente no quería aceptar. Sabía que debía tomar una decisión antes del amanecer. Si la desataba, rompería la tradición y asumiría un destino desconocido. Si no lo hacía, tal vez condenaría a la joven, y quizá al territorio entero. La tensión lo envolvió, apretándole el pecho. Su mano se cerró en torno al mango de la lámpara. El silencio se hizo más profundo. La joven lo miraba sin parpadear, con los ojos llenos de súplica. Y en ese instante comprendió que no solo tenía miedo de romper la tradición. Tenía miedo de lo que ocurriría si la obedecía. El ranchero permaneció allí, atrapado entre dos fuerzas, la tradición que lo había guiado toda su vida y la súplica silenciosa de la joven, cuyos ojos parecían contener un miedo que ninguna mentira podría imitar. La lámpara arrojaba una luz tenue, suficiente para iluminar apenas el temblor de su aliento y el movimiento casi imperceptible de las cuerdas. El corazón del ranchero golpeaba con fuerza, como si quisiera advertirle o empujarlo a actuar, pero él seguía indeciso, incapaz de ignorar la sensación creciente de que algo más estaba ocurriendo. La joven intentó incorporarse un poco, pero las cuerdas le cortaban la piel. Sus muñecas estaban marcadas, no solo por el roce, sino como si la cuerda hubiera estado ahí por días, tal vez semanas. El ranchero se acercó lentamente, sin saber si lo hacía por compasión o por necesidad de entender. Cuando la luz alcanzó el rostro de la joven con mayor claridad, él vio algo más allá del miedo, vio una historia, un secreto, una carga. No fui traída aquí para morir, dijo ella, con voz baja, pero firme. Fui traída para contener algo, algo que no debes ver liberado. Las palabras lo golpearon como un balde de agua helada. No sabía si creerle, pero tampoco podía ignorar la intensidad con la que habló. Nadie que inventara una mentira la diría con tanta desesperación controlada. La joven continuó, respirando con dificultad. No soy peligrosa, pero lo que estaba encerrado conmigo sí lo es. Las cuerdas mantienen más que mi cuerpo, mantienen lo que intentan despertar. El ranchero retrocedió un paso, sintiendo como el aire dentro del granero se volvía más espeso. Las sombras parecían vibrar, y la madera crujió sin razón aparente. Él quiso pedir explicaciones, pero su voz no salió. En cambio, la joven sostuvo su mirada y le habló con más suavidad. Tú escuchaste los relatos, los símbolos, las advertencias. Pero no conoces la verdad. Rompieron mi pueblo, y me dejaron a mí como sello. Si no me liberas antes del amanecer, otro tomará mi lugar, quizá alguien de aquí. Aquello era peor que cualquier superstición. No era solo ella en peligro. Era alguien más. Tal vez alguien del pueblo. Tal vez él. El ranchero sintió un temblor en la mano. Miró las cuerdas y vio que, por un instante, parecieron tensarse por sí solas, como si respondieran a una presencia invisible. La joven cerró los ojos, respirando hondo para no gritar. No debería seguir atada, pero tampoco debería estar sola cuando sea liberada. Por eso te necesito. La frase lo atravesó. No era solo un ruego. Era una elección. Una alianza. Un destino compartido. El ranchero sintió algo más, una conexión inexplicable, como si el encuentro no fuera casual.
como si él hubiera sido elegido sin saberlo. La lámpara volvió a parpadear y por un instante él pensó que el granero se oscurecería por completo. Entonces los caballos golpearon con fuerza, relinchando, como si algo se acercara desde fuera, algo que no debía cruzar el umbral mientras la joven siguiera atada. El ranchero comprendió en ese momento que el peligro ya estaba en camino. No tenía hasta el amanecer. Tenía solo unos instantes. Su respiración se aceleró, y la duda comenzó a romperse por dentro. Por primera vez, sus manos se movieron no por impulso, sino por decisión. Y al avanzar hacia las cuerdas, la joven abrió los ojos con una mezcla de alivio y terror. Porque desatarla lo salvaría. Pero también lo marcaría para siempre. El silencio dentro del granero se volvió tan denso que parecía tener peso propio. El ranchero sentía como cada segundo se alargaba, como el aire se hacía más frío y como la lámpara amenazaba con extinguirse en cualquier momento. La joven seguía observándolo, no con desesperación ahora, sino con una calma tensa, como si supiera que el momento decisivo había llegado. Sus palabras aún resonaban en la mente del ranchero: si no me liberas, alguien más tomará mi lugar. Aquello era más que un ruego, era una advertencia. Con manos temblorosas, el ranchero se inclinó y examinó las cuerdas. Eran viejas, pero no debilitadas. Estaban trenzadas con fibras que parecían no pertenecer a ninguna planta conocida en la región. Los símbolos marcados sobre ellas parecían moverse bajo la luz, como si respiraran. Él tragó saliva y tomó su navaja, dudando aún en abrirla. Su abuelo siempre decía que romper un sello del destino no solo afectaba al marcado, sino también al que desataba. Pero los golpes de los caballos, el susurro del viento y el leve murmullo que surgía de las cuerdas lo empujaban a actuar. La joven lo miró fijamente y habló con voz baja. Hazlo, antes de que llegue aquello que las cuerdas contienen. El ranchero sintió que algo invisible lo observaba desde las sombras del granero. Abrió la navaja. La hoja reflejó la luz parpadeante, y por un instante dudó, paralizado entre el deber, el miedo y un impulso inexplicable que lo llamaba desde dentro. Con un movimiento rápido, cortó la primera cuerda. En ese instante, un viento helado recorrió el granero aunque las puertas estaban cerradas. Las antorchas que colgaban en la pared se apagaron, dejando solo la lámpara temblorosa como único punto de luz. La joven jadeó, no de dolor, sino de liberación, como si hubiera recuperado parte de sí misma. El ranchero sintió un zumbido recorrerle la piel, como si pequeñas chispas invisibles lo tocaran. Cortó la segunda cuerda. Los símbolos brillaron por un segundo con un resplandor rojizo. El suelo vibró apenas, tan sutil que cualquiera habría pensado que lo imaginaba, pero él sabía que no era su mente. Algo antiguo estaba reaccionando. Algo que no le pertenecía comprender. No te detengas, susurró la joven, ahora con más fuerza. Si me dejas a medias, será peor. El ranchero respiró hondo, sintiendo como el miedo se mezclaba con una extraña determinación. Cortó la tercera cuerda, luego la cuarta. Las ataduras cayeron al suelo como serpientes muertas. La joven se incorporó lentamente, sosteniéndose con dificultad. Pero justo cuando logró ponerse de rodillas, ocurrió lo impensable. Una marca luminosa apareció en la piel del ranchero, extendiéndose como raíces que brillaban bajo la carne, formando un símbolo que nunca antes había visto pero que entendió sin palabras. Era un vínculo. Un sello nuevo. Una unión forzada por haber desatado lo prohibido. Él retrocedió, horrorizado, pero la joven lo tomó del brazo, no con fuerza, sino con urgencia. Ahora ya no estás fuera de esto, dijo. Lo que estaba encerrado, ahora te ha marcado. En ese instante, un golpe sacudió la puerta del granero desde afuera. No era el viento. No era un animal. Era algo más pesado. Más consciente. Más antiguo. Los caballos relincharon en pánico. Las sombras parecieron reunirse en un solo punto. El ranchero sintió que el aire se volvía imposible de respirar. Había roto la tradición. Había liberado a la joven. Pero también había despertado aquello que las cuerdas contenían. Y ya no había marcha atrás. El golpe en la puerta del granero resonó como un trueno contenido. El ranchero y la joven se quedaron inmóviles, escuchando cómo la madera vibraba con una fuerza que no parecía humana. La lámpara titiló, proyectando sombras que parecían moverse por voluntad propia. El ranchero sintió la marca luminosa arderle bajo la piel,
como si respondiera a aquello que estaba del otro lado. Nunca antes había experimentado algo semejante. Era como si una presencia invisible hubiera entrado en su cuerpo sin permiso. La joven, aún débil pero ya libre, respiró hondo y dijo con voz baja: La marca te eligió, ahora eres parte del sello. No pueden tocarte mientras yo permanezca cerca. El ranchero no sabía si sentir alivio o terror. Antes de poder preguntar nada, la puerta del granero se abrió de golpe. No por fuerza física, sino como si una corriente invisible la empujara. Afuera no había figura alguna, pero el aire estaba cargado, espeso, vibrante. El viento levantó la nieve y la hizo girar en remolinos que parecían formar rostros fugaces, ojos sin párpado, bocas sin voz. La joven tomó la lámpara y se puso en pie. Aunque temblaba, había una determinación renovada en ella. Debemos salir antes de que lleguen los del pueblo. Ellos no entenderán, y te acusarán. El ranchero sintió un vacío en el estómago. Tenía razón. Si alguien veía la marca, si alguien encontraba las cuerdas cortadas, no habría explicación posible que no lo convirtiera en enemigo del valle. Pero antes de que pudieran moverse, se escucharon voces a lo lejos, hombres con linternas, perros ladrando, pasos apresurados sobre la nieve. Demasiado tarde, murmuró ella. Las luces se acercaron rápidamente. El ranchero y la joven intercambiaron una mirada desesperada, como dos fugitivos que no habían elegido huir. Los primeros hombres aparecieron en la entrada del granero, vecinos, rancheros, guardianes del pueblo. Sus rostros estaban tensos, no por curiosidad, sino por miedo. Ellos también habían sentido la perturbación en la noche. Uno de ellos levantó la linterna y la vio a ella primero, libre. Luego vio las cuerdas cortadas. Luego vio la marca resplandeciente en el brazo del ranchero. El silencio se quebró con un murmullo cargado de horror. Rompiste la tradición, dijo uno, retrocediendo. La rompiste. Otro hizo la señal de protección con las manos, como si espantara un mal augurio. Los perros comenzaron a gemir en lugar de ladrar. El aire se volvió gélido. El ranchero abrió la boca para explicar, pero las palabras no salieron. Ni siquiera él podía comprender lo que había hecho. La joven dio un paso adelante, pero los hombres retrocedieron instintivamente, como si su sola presencia fuera una amenaza. No entienden, susurró ella. Pero lo harán cuando sea demasiado tarde. El consejo del pueblo fue llamado de inmediato. Los ancianos llegaron envueltos en mantos gruesos, sus rostros graves, sus ojos cargados con el peso de historias que nadie más conocía. Uno de ellos se acercó al ranchero y le tomó el brazo sin preguntar permiso. Cuando vio la marca, palideció. El sello ha pasado a él, dijo con voz quebrada. La unión está hecha. Las miradas se volvieron acusadoras, temerosas, divididas. Algunos querían encerrar a la joven. Otros querían expulsarla. Otros, los más supersticiosos, querían deshacerse de ambos. Pero el anciano levantó una mano, pidiendo silencio. Si él rompió el sello, él deberá enfrentar lo que fue liberado, declaró. Ninguno de nosotros puede intervenir. La joven apretó el brazo del ranchero, como si lo estuviera preparando para escuchar una verdad aún más dura. Lo que despertó no parará, dijo. Y ahora viene por ti. El pueblo contuvo el aliento. La noche también. Porque la marca no solo brillaba. Ahora comenzaba a pulsar. El círculo de linternas alrededor del ranchero y la joven se hizo más estrecho mientras el consejo del pueblo deliberaba en voz baja. El viento soplaba entre las casas cercanas, llevando consigo un murmullo que parecía hecho de susurros antiguos. La marca en el brazo del ranchero seguía pulsando, como si tuviera un corazón propio, una presencia que despertaba lentamente. Los habitantes del valle observaban con mezcla de miedo y fascinación. Nadie se atrevía a acercarse demasiado, pero tampoco podían apartar la vista. El anciano principal, el más viejo y el único que recordaba completamente las historias que otros solo conocían como leyendas, levantó su bastón y habló con voz firme. La tradición fue rota. El destino ahora está sellado. El vínculo entre ella y él no puede deshacerse sin consecuencias. Las palabras cayeron como sentencia. El ranchero sintió que el frío se le metía en los huesos, no por el clima, sino por el peso de lo que escuchaba. Quiso defenderse, explicar que no había actuado por rebeldía, sino por compasión, pero la joven lo tomó del brazo, indicándole que guardara silencio. Él obedeció sin saber por qué,
solo sintiendo que había sabiduría en aquel gesto. Uno de los hombres del pueblo, más impulsivo, gritó: «Entonces que se la lleve lejos. Que ambos abandonen estas tierras antes de que algo peor ocurra». Otros asentían, nerviosos. Las mujeres se abrazaban a sus hijos. Los perros no dejaban de gemir. Pero el anciano negó con la cabeza. «No pueden marcharse», declaró. «Lo que fue liberado ya está aquí. Si intentan huir, nos seguirá. Si intentamos expulsarlos, nos caerá encima. Solo el marcado y la guardiana pueden contenerlo». Un silencio helado siguió a sus palabras. Guardiana. Era la primera vez que alguien nombraba a la joven así. El ranchero la miró, esperando comprensión, pero en cambio encontró verdad. Ella no negó el título. No lo discutió. Lo aceptó como algo inevitable. «Fui atada para mantener dormido lo que ahora se mueve», dijo la joven. «Pero ya no soy suficiente sola. Por eso la marca lo eligió a él. Ahora somos dos, o no habrá contención». Los murmullos crecieron, tensos, agitados. El consejo intercambió miradas preocupadas. El anciano suspiró profundamente, como quien carga con un destino que no eligió. «Entonces, debemos prepararnos», sentenció. «El pueblo debe ser protegido. Las casas selladas. Los niños resguardados. Esta noche no es una noche común». El ranchero sintió un vuelco en el estómago. Algo en la marca ardió, como si respondiera a la palabra noche, como si la oscuridad fuera el alimento de aquello que se acercaba. Intentó pensar en su vida antes de este momento, pero se sentía lejana, como si perteneciera a otro hombre. La joven habló otra vez, con tono serio. «No queda mucho tiempo. Lo que se liberó vendrá primero como sombra, luego como forma, y finalmente como hambre. Si no lo enfrentamos, tomará cuerpos, mentes y recuerdos». Los habitantes retrocedieron, aterrados. Nadie quería escuchar más. Nadie quería imaginarlo. Pero el ranchero sintió, con un estremecimiento, que ella decía la verdad. No era exageración. No era superstición. Era advertencia. El anciano dio la orden. «Lleven al ranchero y a la guardiana a la casa del consejo. Nadie más se acercará. Nadie los tocará. Nadie romperá otra tradición». Los hombres obedecieron, aunque con miedo. Mientras caminaban, el ranchero vio que las sombras proyectadas por las linternas parecían alargarse, como si algo invisible caminara junto a ellos. Cuando llegaron, la joven se volvió hacia él y dijo en voz baja: «Lo que viene esta noche será solo el comienzo». Y la marca volvió a pulsar. No como advertencia, sino como respuesta. La casa del consejo estaba iluminada solo con velas, y aún así las llamas parecían luchar por mantenerse encendidas. El ranchero y la joven fueron llevados al interior mientras los ancianos cerraban las puertas con barrotes y tablas reforzadas. Afuera, el viento comenzaba a soplar con un tono lúgubre, como si arrastrara voces lejanas. La marca del ranchero seguía pulsando, cada vez más sincronizada con los latidos de su corazón, como si tratara de imponerse a su propio ritmo natural. La joven se sentó con dificultad, pero su mirada mostraba una claridad nueva, como si la liberación hubiera despertado memorias enterradas. El ranchero finalmente habló, con la voz cargada de preguntas contenidas. «¿Quién te ató? ¿Quién te dejó en mi granero? ¿Por qué yo?» La joven bajó la mirada por un momento, como si el recuerdo fuera doloroso, pero luego respondió: «Mi propio pueblo, los que quedaban. No para hacerme daño, sino para usarme como sello. Yo era la única que tenía la sangre capaz de contenerlo. Pero ellos sabían que no resistiría para siempre. Por eso me entregaron a la tradición del valle, pensando que aquí estaría protegida». El ranchero frunció el ceño, confundido. ¿Protegida? Aquí las leyes dicen que quien desate a alguien marcado queda ligado para siempre. Exacto, respondió ella. Necesitaban a alguien más. Alguien fuerte. Alguien que no abandonara. Alguien cuya vida estuviera anclada a estas tierras. El ranchero sintió un escalofrío. No era casualidad. No había sido coincidencia. Había sido elegido sin saberlo. Antes de que pudiera responder, un golpe seco resonó en el techo. Luego otro. Y otro. Los ancianos se tensaron.
Uno de ellos apagó su vela con dedos temblorosos. Ya comenzó, dijo la joven, cerrando los ojos. Primero vienen como sombras sin forma, luego intentarán entrar donde haya miedo. Los golpes se multiplicaron. No parecían pasos, ni ramas, ni animales. Eran algo más, algo que se deslizaba, que buscaba grietas, que respiraba. El ranchero sintió que la marca ardía de nuevo, esta vez con un calor que se extendía por el brazo hasta el pecho. Respiró entrecortado. ¿Qué me está ocurriendo? La joven lo miró con seriedad profunda. Lo que estaba encerrado te reconoce ahora. No como enemigo, sino como puerta. El ranchero se puso de pie de un salto, aterrado. No quiero ser ninguna puerta. Nadia lo quiere, respondió ella. Pero si no lo controlamos juntos, usará tu cuerpo para cruzar. Y cuando eso pase, no habrá valle, no habrá pueblo, no habrá memoria. Los ancianos escuchaban, pero ninguno tenía palabras. Ellos conocían historias fragmentadas, pero jamás imaginaron verlas hechas realidad. De pronto, un grito desgarrador se escuchó desde afuera. Luego otro. Y otro. El viento dejó de sonar como viento, y comenzó a sonar como respiración. Uno de los ancianos abrió una rendija en la ventana para mirar. Su rostro se tornó blanco como hueso. Las sombras están sobre los tejados. No tienen forma, pero tienen ojos. El ranchero sintió el impulso de correr hacia afuera, pero la joven lo detuvo con una mano firme. Si sales ahora, te tomarán antes de que puedas comprender lo que eres. Necesitas aceptar el vínculo. Necesitas aprender a contenerlo, o será tu dueño. Él tragó saliva, aterrorizado. ¿Y tú? ¿Qué eres tú en todo esto? La joven respondió sin vacilar. Soy la guardiana. Pero ahora, somos dos. Los golpes en el techo cesaron de repente. El silencio volvió. Pero no era alivio. Era antesala. Porque el pueblo entero comenzaba a entender. Que la verdadera noche aún no había llegado. El silencio que siguió fue más inquietante que los golpes. No había viento, ni crujidos, ni voces afuera. Era como si el valle entero hubiese sido envuelto en una pausa antinatural, una respiración contenida del mundo. El ranchero miró a los ancianos, quienes permanecían inmóviles, tratando de escuchar más allá de lo audible. La joven cerró los ojos y apoyó una mano en el suelo, como si pudiera sentir algo que los demás no podían percibir. Ya no está en los tejados, dijo en voz baja. Ha descendido. Los ancianos intercambiaron miradas de terror. Uno de ellos murmuró. Entonces viene por las raíces, por los animales primero. Como si esas palabras fueran señal, un chillido desgarrador llegó desde los establos. Los perros comenzaron a ladrar frenéticamente, luego a aullar, y luego, silencio abrupto. El ranchero sintió un impulso visceral de correr hacia afuera, pero la joven lo agarró del brazo con fuerza inesperada. Si cruzas la puerta ahora, te tomará. No estás listo. El ranchero respiraba agitado. No era cobardía lo que lo frenaba. Era la sensación de que algo lo esperaba justo del otro lado, algo que conocía su nombre aunque él jamás lo hubiera pronunciado. Entonces la marca volvió a arder. No con dolor, sino con una vibración que parecía recorrerle los huesos. Su visión se nubló por un instante, y cuando parpadeó vio algo imposible, sombras moviéndose dentro de las paredes, como si hubiera figuras delgadas, alargadas, observándolo desde el interior mismo de la madera. ¿Lo ves?, preguntó la joven. El ranchero tragó saliva. Sí, ahora sí. Eso significa que la unión está despertando, explicó ella. Lo que fue liberado está tratando de cruzar. Y tú eres el puente. Los ancianos retrocedieron, asustados al escuchar esas palabras. Uno de ellos hizo una pregunta que nadie quería pronunciar. ¿Puede poseerlo? La joven respondió con un hilo de voz. Si lo enfrenta solo, sí. De pronto, un estruendo sacudió la casa del consejo. Las ventanas vibraron. Las velas se apagaron al mismo tiempo, dejando la habitación sumida en oscuridad total. Los ancianos contuvieron el aliento. El ranchero sintió que algo se movía detrás de él. No escuchó pasos, pero lo sintió, como una presencia que rozaba su nuca sin tocarla. La joven habló, calmada pero firme. No lo mires. Si lo miras ahora, se adherirá a tu mente.
El ranchero cerró los ojos con fuerza, temblando. La marca palpitó más rápido, como si respondiera al peligro. Entonces escuchó algo más, el sonido de los caballos huyendo, rompiendo cercas, escapando hacia el bosque. Luego el mugido desesperado del ganado. Luego, nada. Los animales habían decidido antes que los humanos. La joven se acercó al ranchero hasta estar a su lado. Lo que se ha desatado está buscando un cuerpo, una voz, una forma. Si no encuentra resistencia, tomará la que encuentre más abierta. Debes aprender a cerrarle el paso. ¿Cómo? Preguntó él, desesperado. Ella puso su mano sobre la marca. Al tocarla, la luz volvió a encenderse en las velas, como si una fuerza invisible hubiera retrocedido unos pasos. Los ancianos pudieron respirar de nuevo. Conmigo, dijo ella. El sello necesita dos. Por eso tú fuiste elegido. No para romper, sino para contener. Afuera, pasos pesados comenzaron a oírse sobre la nieve. Lentos. Profundos. No humanos. El anciano mayor se acercó a la puerta, temblando. Está tomando forma, susurró. Ya no es sombra. La joven tomó la mano del ranchero y dijo lo que él más temía escuchar. Esta noche tendremos que verlo. Porque lo que caminaba afuera ya sabía dónde estaban. Y ya había empezado a recordar sus nombres. Los pasos pesados sobre la nieve se detuvieron justo frente a la casa del consejo. Nadie dentro se atrevió a respirar. Las paredes parecían comprimirse, como si la presencia exterior absorbiera el aire mismo del interior. El ranchero sintió como la marca en su brazo ardía con un pulso profundo, primitivo, como un tambor ancestral que marcaba un ritmo ajeno al tiempo. La joven no lo soltó, su mano era el único ancla entre él y aquello que intentaba entrar. Los ancianos miraban la puerta, convencidos de que sería derribada en cualquier momento. Pero no hubo golpes. No hubo embestidas. Hubo algo peor, un susurro. Un murmullo profundo, grave, que no venía ni de garganta ni de boca, sino de la tierra misma bajo los cimientos. El ranchero se llevó una mano al oído, creyendo que era un sonido interno, pero la joven negó con la cabeza. No escuches las palabras, le advirtió en voz baja. Está usando recuerdos, los tuyos. El ranchero sintió un vuelco en el corazón. El murmullo cambió, adoptando tonos que reconocía, voces que no deberían estar ahí, la de su madre fallecida, la de su hermano ausente, la de su propio yo cuando era niño. Era como si lo que estaba afuera buscara entrar no por fuerza, sino por identidad. Las velas comenzaron a inclinarse hacia la puerta, como si algo invisible jalara la luz hacia ese punto. Las sombras se estiraron, tocando el suelo como dedos largos. El anciano mayor dio un paso atrás y dijo: Ya eligió. Lo quiere a él. La marca brilló entonces con un destello repentino. El ranchero se dobló hacia adelante, sin aire, sintiendo como si otra respiración se superpusiera a la suya. La joven lo sostuvo antes de que cayera. El vínculo está abriéndose, dijo. Si no lo contienes ahora, entrará en ti. ¿Cómo lo detengo? Preguntó él, con voz entrecortada. Ella miró la puerta. Debes enfrentarlo, pero no con los ojos. Con la marca. Los ancianos formaron un círculo alrededor del ranchero, no para protegerlo, sino para evitar que él corriera hacia la puerta como tantos marcados hicieron en historias antiguas. El murmullo creció, volviéndose casi un canto. La madera de la puerta comenzó a hincharse, como si algo respirara al otro lado. Entonces ocurrió. Un golpe, no fuerte pero sí definitivo, hizo temblar los barrotes. No intentaba entrar. Intentaba ser invitado. La joven se acercó al ranchero hasta que sus frentes casi se tocaron. Escucha mi voz. No escuches la suya, susurró. La marca responde a mí también. Juntos podemos cerrarla. El ranchero cerró los ojos. La marca palpitaba como una estrella atrapada bajo su piel. Sintió frío, luego calor, luego algo parecido a un viento interno, como si su alma se desplazara dentro del cuerpo. Afuera, la presencia pareció retroceder un paso, pero luego regresó con más fuerza, como ola que se repliega solo para golpear de nuevo. Las ventanas vibraron. Los ancianos cayeron de rodillas. La joven tomó el brazo marcado del ranchero con ambas manos. Di mi nombre, le ordenó.
No lo sé, respondió él, jadeando. Si lo sabes, insistió ella. La marca te lo dijo. El ranchero abrió la boca, y sin saber cómo, sin haberlo escuchado jamás, pronunció un nombre antiguo, suave, imposible. La marca brilló como fuego blanco. El murmullo cesó. Los pasos se alejaron. Las sombras se deshicieron. El valle respiró. Pero no era Victoria. Porque la joven lo miró con un estremecimiento y dijo: si te respondió, significa que ya te ha reconocido como su opuesto. El ranchero tragó saliva. ¿Qué significa eso? Ella respondió con una sola frase. Que vendrá al amanecer, con forma completa. Y esta vez, no se detendría ante puertas. La noche comenzó a desvanecerse lentamente, y con los primeros tonos grises del amanecer, el aire del valle cambió. Ya no había viento, ni sonidos de animales, ni crujidos en la madera. Era un silencio tan absoluto que parecía anticipar algo inevitable. Los ancianos, exhaustos por la vigilia, permanecían sentados alrededor del ranchero y la joven, pero ninguno se atrevía a cerrar los ojos. La marca del ranchero brillaba con una luz tenue, pulsando al ritmo del amanecer que se acercaba. La joven observó por la rendija de la ventana y susurró: está llegando. El amanecer no lo detiene, lo revela. El ranchero sintió un escalofrío recorrerle la columna. Sabía que no podía huir, ni esconderse, ni negarlo. La presencia que lo había buscado durante la noche regresaría ahora con forma, con intención, con hambre. Se puso de pie, aunque sus piernas temblaban. La joven lo acompañó. Los ancianos intentaron detenerlos. No salgáis, advirtió uno. Nadie ha sobrevivido a lo que toma forma. Pero la joven negó con la cabeza. Nadie había sido marcado, y acompañado. El ranchero respiró hondo y empujó la puerta lentamente. La luz opaca del amanecer reveló un valle extraño, la nieve parecía más oscura, como manchada por sombras, las cercas estaban rotas, los animales habían huido, y las huellas que rodeaban la casa no eran huellas humanas ni de bestia conocida. Entonces lo vieron. Al principio solo era una figura alta y delgada al otro extremo del camino, hecha de oscuridad compacta, como si la sombra fuera materia. Pero a medida que la luz aumentaba, comenzó a tomar definición, contornos de torso, brazos largos, cabeza sin rasgos, salvo unos ojos que brillaban como brasas enterradas. El ranchero sintió que la marca ardía con la misma intensidad que los ojos de la criatura. Era como si ambos se reconocieran mutuamente, como si fueran reflejos de un mismo origen dividido. La joven habló sin apartar la vista. No es un demonio, es lo que queda de algo que fue humano. Lo que tu valle olvidó. Lo que mi pueblo encerró. El ser avanzó lentamente, sin pasos, deslizándose sobre la nieve sin dejar huella. Cada metro que se acercaba hacía que el aire se volviera más pesado, más espeso, más difícil de respirar. Los ancianos cayeron de rodillas dentro de la casa. El ranchero sintió que su corazón quería detenerse. ¿Qué hago?, preguntó, con voz quebrada. La joven tomó su mano y la puso sobre la marca. No debes luchar contra él. Debes contenerlo. La marca no es arma, es puerta que puede cerrarse. ¿Y si no puedo?, susurró él. Entonces él ocupará tu cuerpo, y no habrá quien lo detenga. El ser se detuvo frente a ellos, tan cerca que el frío se volvió insoportable. Sus ojos se clavaron en el ranchero, y la marca brilló con un estallido de luz blanca. El ranchero gritó, sintiendo como si dos fuerzas tiraran de su alma en direcciones opuestas, una hacia la oscuridad, otra hacia la joven. Ella lo sostuvo, apretándolo con toda su fuerza. No estás solo, recuerda mi nombre. La marca latió una vez más, y el ser retrocedió unos pasos, como si algo lo empujara. La luz del amanecer aumentó, y durante un instante, pareció desvanecerse. Pero no desapareció. Solo se detuvo. Esperando. Observando. La joven respiró con dificultad. Lo hemos contenido, por ahora. El ranchero miró la marca, aún brillando bajo su piel. ¿Por cuánto tiempo? Ella respondió sin engaño, sin consuelo, sin mentira. Mientras tú y yo sigamos unidos. Los ancianos lloraron al escucharlo. El amanecer finalmente llenó el valle. Pero la sombra permaneció en el horizonte. Porque el destino del pueblo ya no dependía de la tradición.
sino del marcado y la guardiana. Y nadie sabía cuánto durarían.